Muy buenas noches, estimado público. El día de hoy, como parte del primer módulo relacionado a criminología, esto respecto a la sesión número 2, positivismo criminológico, el día de hoy, 13 de agosto, tenemos el honor de tener como ponente a la señorita Elizabeth Arancibia, que a continuación relataremos un poco acerca de quién será nuestra ponente el día de hoy. La señorita Arancibia es titulada en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado un máster de Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria por la Universidad de Barcelona. Y como vuelvo a repetir, nos deleitará respecto al tópico complejo positivismo criminológico. Tiene usted la palabra, estimada ponente. Buenas noches, gracias Bianca. Buenas noches, quiero saludar a cada uno de los miembros del taller que se encuentran presentes el día de hoy. Como ya anunció Bianca, el día de hoy voy a exponer este positivismo criminológico. Para ello vamos a hacer un preámbulo. Le he pasado unas diapositivas a Bianca, pero vamos a ir pasándolas poco a poco porque no todo lo que voy a explicar están en ella, ¿sí? Entonces, cabe recordar pues que el positivismo criminológico se va a desarrollar en un contexto donde verá pues el colonialismo de las grandes potencias en el siglo XVIII y también en el siglo XIX, que permitió pues contactar otros pueblos que consideraban el viejo mundo como pueblos salvajes, ¿no? Considerados para esta cultura europea. Entonces, estamos en el auge del evolucionismo, ¿no? De las teorías de Darwin en cuanto a la evolución, que empieza con unos nuevos paradigmas sobre eh, la manifestación biológica, que tanto se desarrollan las especies su, este, para su superación, también para que puedan desarrollar totalmente. Entonces, estos cambios hacen que tanto en la antropología como en la criminología, también en la filosofía, hayan nuevos conceptos, nuevas concepciones mismas de lo que se venía dando en aquel entonces, como por ejemplo los conceptos de la escuela clásica, ¿no? Recordar que el positivismo eh, va a ir en contraposición a los postulados de la escuela clásica. Permíteme un momentito, porque como estoy sin lentes, no veo bien las diapositivas. Ya, permíteme un segundito. Espérame. Ya, ahora sí. Entonces, empezamos pues con el contexto que tiene, el contexto histórico. Entonces, surge, en aquel entonces pues se tenía ya, bueno, vamos a la diapositiva, voy para mi cámara, sí, por favor. Estábamos contra una respuesta pues a los postulados de la escuela clásica, ¿no? Que era eh, que en aquel entonces era lo que imperaba, donde lo que se veía pues era la base moral que se le requería al ciudadano, lo cual va a pasar a un segundo plano con el positivismo, ¿no? Entonces tenemos como preámbulo también, aparte de la teoría de la evolución de Darwin, tenemos también a Augusto Conte como es considerado como el padre pues, del positivismo, ¿no? Quien inicia a el interés de clasificar las ciencias sociales, el, el que él vaya adquiriendo pues, los patrones de las ciencias naturales y el que se empiece a aplicar el método científico, ¿no? Entonces, eso no solamente se va a aplicar pues en las ciencias, sino también en todas las disciplinas que hayan en aquel entonces, ¿no? Y por ello, esto va a repercutir pues en la criminología también, y tenemos que el positivismo criminológico va a considerar, ay, espérame, nuevamente, no veo las diapositivas. Va a considerar pues la criminología como el método científico, el método de las ciencias naturales, ¿no? En cuestiones sociales, y vamos a tener como consecuencia de ello
la postura del positivismo criminológico, de considerar que el infractor es un animal salvaje y peligroso, ¿no? Quien no ha logrado desarrollarse en, en cuanto, tomando los postulados de la evolución, no ha logrado pues desarrollarse por completo y tiene pues consigo cargas genéticas, que en ese tiempo no llamadas genéticas, sino esas herencias patológicas, ¿no? Como vamos a hablar de las herencias patológicas, es que se va a considerar ya no al sujeto como una persona pues que tiene libre albedrío, que puede decidir, que puede ser, que tiene la voluntad de, de su conducta, sino que ese sujeto va a venir ya desde el origen determinado por la biología misma que tiene, ¿sí? Entonces hablamos ya del determinismo biológico o indicando pues que también tanto ya su biología misma va a definir quién va a ser y cómo va a ser él, algo que se va a tomar en cuenta para la prevención, ¿no? Como también hablamos de los procesos causales ajenos al mismo, que se considera pues el determinismo social, ¿no? Entonces, las preguntas que se vienen o lo que se busca acá con el positivismo es evitar, controlar los fenómenos criminales de manera preventiva. Y es por eso que se estudia, pues, es mejor recopilar datos, información de cómo son las personas que delinquen, cómo son los criminales, para poder tener eh, un modelo, por no decir estigma, no, un diseño o las características que van a resaltar en la persona que delinque, ¿no? Entonces, lo que busca es el tema de la prevención de los sujetos que consideran pues peligrosos antes de cometer el delito, es lo que se busca. Por eso que empiezan el estudio de cómo son las personas que delinquen, qué tienen en común, cuáles son estas características similares para poder identificarlos y prevenir, porque partamos de la idea que el positivismo considera a los sujetos como no en su libre albedrío, sino que ya tienen un determinismo a ello, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el objeto de estudio del positivismo es ya el delincuente. Entonces, el delito es una consecuencia de las patologías que van a tener estas personas, ¿no? Entonces, lo que se va a estudiar es al delincuente o a la persona para evitar delitos. O sea, se estudia a la persona que delinque, a las personas que delinquen para tener esa información y prevenir el delito. Entonces, las características clásicas del positivismo son la metodología científica que estudia los hechos sociales para construir un conocimiento de la o sea, a partir del estudio de las ciencias sociales, de cómo se desarrollan las personas, de cómo son esas personas, construir así parámetros para identificar a estas personas, a los delincuentes, ¿no? Entonces, como ya indiqué, acá no se va a considerar pues el libre albedrío del decidir de las personas, ¿no? Partimos, ya nos alejamos de estas libertades individuales también. Entonces empezamos a ver a estos sujetos condicionados, determinados por sus patologías, por su evolución, por su constitución anatómica, ¿sí? Entonces se cree en que su comportamiento es producto de su constitución física. Asimismo, se va a considerar, pues, ¿no? El problema del delinquir, la delincuencia, del delito, como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad de una persona. Y lo que se va a buscar de que cuidar al Estado es de la peligrosidad del sujeto, ¿no? Entonces, a la siguiente diapositiva, por favor, a grandes rasgos para recordar un poco cómo se desarrolla el positivismo, ¿no? En contraposición a qué.
Entonces anteponen a la escuela clásica. ¿Por qué? Porque están cansados de sus excesos, de las consideraciones, de cómo se ha venido desarrollando la, en este caso, la criminología o la ciencia en sí. Porque recordemos siempre que todo lo que se va a ver en cuanto a círculos de estudio, de investigación, siempre va a ser un reflejo del desarrollo histórico, del contexto histórico que se vive en ese momento, ¿no? Entonces, consideramos pues que, o sea, lo que se ve es que la escuela positiva eh, alcanza pues su auge con los estudios o los logros alcanzados por las ciencias naturales y de los estudios filosóficos del siglo XIX. Entonces, esto abarca a todas las disciplinas, incluyendo pues la medicina, la psiquiatría, la criminología, la psicología, la filosofía. Entonces, impacta en todas las áreas y va a tener un, un desarrollo viendo cómo es que, cuáles son esos defectos que la escuela vigente antes de ha presentado, ¿no? Entonces, como el positivismo está ligado al método que se sustenta en lo experimental, van a rechazar pues las nociones religiosas, morales, apriorísticas, esos conceptos abstractos, universales que se tenía en el determinismo, ¿no? Entonces, se expande este pensamiento positivista, como ya dije, en todas las áreas y también en, en tanto se va a ver vinculado con las ideas de la evolución, van a ser pues unas ideas revolucionarias también que van a ver por desligarse de esas ideas antiguas que van vinculado a lo religioso o a lo moral o también a lo supersticioso para poder tener fundamentos científicos, ¿no? Entonces, su método empleado va a ser pues a través de la observación y la experimentación, ¿no? Por eso que es un método inductivo. Lo que busca acá, como ya indiqué, o lo que señala o de lo que se basa es decir que ya no es el sujeto con su libre albedrío y con una culpa moral, sino que lo que va a buscar es el sujeto, o sea, prevenir el delito, porque lo que se busca es justamente evitar el daño al Estado, ¿no? La responsabilidad social. Eh, ya no se va a ver el delito como un agravio al Estado, sino como un hecho social, un hecho natural, o sea, por lo mismo que ya hemos dicho que está determinado por su biología, es que se va a considerar a la naturaleza del delito como un hecho natural, ¿no? Por ello es que el fin de la pena que se va a buscar es en la defensa social y se centra en la prevención y en la represión. También va a desarrollar cómo se debe dar el castigo, ¿no? Cuando se debe apartar a las personas de la ciudad, darles penas restrictivas o penas de muerte, o qué es tratamiento, porque ya vamos también a hablar del tratamiento, se debe aplicar dependiendo de la eh, sintomología del delincuente, ¿no? Entonces, acá está, considera el delincuente está mal escrito de ser anormal, ¿no? Una persona que no ha llegado al máximo de su evolución, es una persona enferma. Eh, las penas se van a adaptar, como ya dije, a las condiciones de las personas, o sea, dependiendo de qué enfermedad pueda tener esta persona o qué atavismos pueda tener esta persona, se va a considerar una aplicación diferente, ¿no? Y bueno, entonces vamos también a señalar que el positivismo en sí no niega la existencia de lo metafísico, ¿no? Pero sí se limita al estudio de lo real. Entonces, lo que se va a buscar, pues, eh, hacer una observación, un estudio de lo que, en ese caso, del sujeto delincuente para poder realizar postulados que se basan en las mismas en el mismo análisis del fenómeno que va a investigar, ¿no? Como
aplicando pues los patrones de las ciencias naturales. Entonces, tres fueron los representantes más representativos, para la redundancia, como son Lombroso, Ferri, Garófalo, y a de quienes vamos a explicar un poco, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Garófalo, perdón, con Lombroso, quien en 1876 pues tiene pues, su obra Cumbre del hombre delincuente, ¿no? Donde nos va a explicar, o bueno, quien Lombroso quien sustenta pues no la teoría bioantropológica considerando al delincuente como un sujeto con atavismos, ¿no? Es una persona que no ha logrado la evolución. Y él va a desarrollar la tipología del delincuente. O sea, va a considerar al delincuente nato, al delincuente moral, al delincuente epiléptico, ¿no? El delincuente nato pues es aquel sujeto con anomalías, estigmas atávicos, degenerativos, producto de la regresión de la etapa primitiva de la humanidad. Entonces, como cuando iniciamos, indiqué, ¿no? Producto de la conquista de los nuevos mundos, se empieza a conocer, pues, sociedades que desde el punto de vista europeo estarían más atrasados en la evolución, porque no tenían caballos, no tenían armas, no tenían el desarrollo de ciudades típicos, propios de Europa, a quienes consideraron, pues, que todavía no habían alcanzado la, la evolución, ¿no? A estos también, o sea, esta similitud es la que se le está dando, ¿no? Que son personas que han involucionado. Entonces, el delincuente loco moral también es otro tipo de delincuente que se considera un idiota moral que no puede elevarse a comprender el sentimiento moral. Son indiferentes afectivos, o sea, las personas serían como unos delincuentes desconsiderados, y cuando entran en colisión se transforman en odio, venganza, ferocidad. Destacan por corpulencia física. Entonces ya hablamos de las características físicas que tienen las personas bajo esta idea o bajo el postulado del hombroso, ¿sí? Hablamos también que estos delincuentes moral suelen ser desde la infancia o la pubertad donde se empieza a desarrollar estas patologías, ¿no? Luego el delincuente epiléptico, que es un delincuente violento y agresivo, cometen delitos gravísimos sin experimentar ningún temor de remordimiento. El delincuente loco, que distingue entre eh, delincuente loco alienado, delincuente loco alcohólico, delincuente loco histérico, el delincuente ocasional, el que se siente atraído por el delito, el delincuente pasional, el que comete el delito por dolencia de alguna pasión, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos ver que se empieza ya a desarrollar postulados en atención a el estudio que se empieza a hacer de los delincuentes, ¿no? Esas tipologías similares, esas características comunes entre ellos, se empieza a analizar, a ver cuáles son, qué tienen en común para poder sustentar o poder prevenir, como les dije al inicio, ¿no? Poder prevenir a quiénes son las que se tienen que analizar, de quiénes son esas personas a las que debemos cuidarnos, esas personas que están ya determinados a cometer delitos, ¿no? Un momentito que se me cerró nuevamente la diapositiva. Entonces, va a proseguir así. Antes de pasar a otra diapositiva, voy a comentar, pero quería ver si estaba. ¿Dónde está? Ya. Un momentito. Entonces, hay cosas que no he puesto en la diapositiva, ¿sí? Lombroso va a ser considerado pues como el fundador del positivismo biológico. Entonces, en el libro que había El hombre delincuente, ¿no? En 1876 va a desarrollar su teoría del hombre criminal, eh, destacando pues
los conceptos del criminal atávico, como ya mencioné, y lo que destaca de su obra es la descripción de esta regresión evolutiva de las personas que delinquen, las que él considera, ¿no? Lo que él desarrolla, lo que él explica. Eh, el sujeto atávico es justamente el sujeto que él va a describir en su obra, eh, a quien considera pues que tiene estigmas físicos, anomalías, que va a buscar o que él ha observado, a la conclusión que él llega, esas anomalías que presentan los sujetos que investigan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un excesivo desarrollo del cerebelo, o sea, hay una simetría en sus rostros, esas características son atávicas, esas características atávicas que él ve en las personas, ¿no? Entonces, su rostro va a tener características físicas que considera que tienen en común, como el tema del desarrollo molar, la dentición, ¿no? Anormal que va a tener. Bueno, eh, son conceptos que hoy en día pues nos parecen bastante raros, ¿no? Bastante jala de pelo, se podría decir, pero que en su momento se consideró, y por más que hasta ahora nos parezca bastante jala de pelo, muchas veces nosotros lo seguimos usando, ¿no? Cuando consideramos a la persona delincuente por su cara, por su rostro, por los pómulos sobresalidos, porque tienen la, los cachetes más secos, producto de la droga, ¿no? Y caemos nuevamente en estos patrones que consideraba eh, Lombroso. Eso quería mencionarlo. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos ver ya, Enrico Ferri. Enrico Ferri fue un conocido e ilustre abogado que era debido al fascismo, eh, militante de un partido socialista popular, eh, quien va eh, quien va a ingresar pues eh, a esta corriente positivista por estar en contra pues de la escuela clásica, ¿sí? Entonces él habla pues de temas sociales y va a desarrollar pues el fin de la pena, ¿no? Como el curar al delincuente, porque estamos partiendo de la idea de que el delincuente es una persona enferma. Eh, Nuevamente, o sea, como todos los autores que van a desarrollar o van a tener presente siempre la prevención de la peligrosidad del sujeto a quien se estudia, ¿no? Lo que se busca, pues, es tratar a los delincuentes. Entonces, se va a ver como una crítica, o sea, una crítica fuerte a la escuela clásica, el aumento, pues, de la criminalidad. Entonces, que los postulados que ellos tenían o la manera de aplicar o el estudio que se hace de la criminalidad no está dando efecto porque no se está reduciendo la criminalidad en la sociedad, ¿no? Entonces, él va a manejar pues ideas más radicales, donde ya establece que se debe establece penas, castigos, pero que deben ser, pues, que los que se han venido dando han sido ineficaces, ¿no? Por eso es que él considera las reformas sociales encaminándose a la prevención. Nos va a hablar de la peligrosidad, eh, aquí está Ferri llama como la temibilidad de autor, ¿no? Va a considerar también la individualización de las penas. No, no todo delincuente va a requerir la misma pena. Y él pues considera que la escuela positiva debe estudiar el delito en su origen natural para después ver qué consecuencias jurídicas, o sea, qué pena es la que se puede adaptar para poder curar a la causa que ha producido pues el delito, ¿no?
Entonces, a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Puedes achicarlo un poco o puedes ponerla en grande? Entonces, él va a considerar o va a desarrollar los factores de delincuencia, que pueden ser biológicos, y parecidos a los que ya desarrollados anteriormente, los factores físicos, pero físicos no de la persona, sino del ambiente donde el delincuente se va a desarrollar, donde se va a interactuar, ¿no? Eh, en este tiempo también se consideraba el desarrollo de las personas, de acuerdo, o sea, no es que él desarrolle únicamente eso, ¿no? Ya es una postura desarrollada a la cual también se suma, que de acuerdo de los factores eh, no solamente sociales, sino los factores climáticos, los factores ambientales, van a tener un desarrollo diferente a las personas. O sea, ya se hablaba aquí de, en estos tiempos de las personas que se desarrollan en lugares que son fríos, tienen que esforzarse más, por lo cual tenemos desarrollo, estas personas los grupos sociales que se desarrollan en lugares tropicales, pues son más relajados, son personas más tranquilas en el sentido de que no hay tanta necesidad de esforzarse para conseguir lo que quieren, y por eso es que hay más delincuentes o es un clima que alienta a los delincuentes, ¿no? Mm, Bueno, esa ya era una postura que había, así que también va a considerarla para poder explicar cómo es que estos factores van a vincularse o van a tener participación en la formación o en el desarrollo de un delincuente, ¿no? Entonces también vamos a hablar de mm, las cuestiones sociales que pueden provocar el delito en personas delictivas. Entonces, él también va a hacer una clasificación de los delincuentes muy parecida a la anterior, como los delincuentes natos, pasionales, habituales, involuntarios. Siguiente diapositiva, por favor. El loco, el alienado, el ocasional, ¿no? Que son bastante parecidas a las anteriores. Como pueden ver, el nato, pues nuevamente hablamos de lo mismo, ¿no? De la carga genética que tiene, eh, la carga genética que puede tener, el loco alienado, la anomalía psíquica como un factor de su comportamiento, el pasional como una variante del ocasional, que se parecen muchos, porque hay una facilidad para poder delinquir por su mismo, bueno, llamado temperamento, ¿no? El ocasional, porque igual que el anterior, no se siente atraído por el delito, entonces cede a otras oportunidades. El habitual, en el delito es la forma habitual de comportarse, cualquier tendencia delictiva. El involuntario, aquel que comete un delito involuntariamente. Entonces, teníamos que para el hombroso, el criminal era un fratávico con regresión a lo salvaje, ¿no? Con salvaje. Mientras que, bueno, y es el delincuente loco, es un epiléptico. Cuando para Ferri modifica esto, modifica este concepto del hombroso al considerar, pues, eh, esa conducta humana, si bien se encuentra, pues estas personas ya se encuentran con determinismo por la herencia genética que traen, bueno, en ese momento instintos heredados. También hay que considerar el, el empleo de dichos instintos, ¿no? Y las condiciones en las cuales se desarrollan. O sea, él va más allá de los conceptos, del concepto del hombroso. O sea, ya no solamente se va a considerar al sujeto como una individualidad de la carga genética que tenga, o de el factor, el lugar donde se desarrolla, va a tener influencia en el delincuente, ¿sí?
ya sea tanto lo real. Entonces, va a considerar pues que para el delito concurren causas biológicas como causas. Al siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos a Rafael Garófalo, quien tenía una bueno, él era pues notablemente diferente en su formación, bueno, más que formación, en su carácter de, de Ferri y sus posiciones, bueno, políticas, sí eran coincidentes. Eh, entonces, en 1885 publicó Criminología, donde habla pues de esta disciplina, ¿no? No veo. Entonces, para, para Garófalo, pues también va a ser considerada, igual que para todos los ponentes, que las anormalidades morales, hereditarias, de delincuentes psicológicas, van a dar como consecuencia al delito. También considera pues, las enfermedades mentales en estos sujetos y va a centrarse o va a desarrollar eh, la, a ver, va a desarrollar otros factores, porque cada autor va a desarrollar más factores que el anterior, y él considera pues que los delitos cometidos son distintos en diferentes partes de, de lo que de, del mundo, por decirlo así, pese a que se realizan en todas las sociedades. Ello las delictivas que se van a mantener constantemente presentes en todas las sociedades. O sea, eh, hacer el mundo grande, cada uno tiene diferentes particularidades y va a haber un desarrollo de delitos diferentes de los unos de los otros. Sin embargo, va a explicar que en todas hay algunas similitudes, como los delitos patrimoniales, por ejemplo, es el robo, el hurto, o los delitos contra la vida y el cuerpo y la salud, como las lesiones, bueno, ahora llamadas lesiones, o los homicidios, ¿no? Entonces, Garófalo nos va a hablar sobre las sociedades sanas y las sociedades primitivas, va a desarrollar los sentimientos sociales básicos, como de piedad, que van a ser de los delitos contra la vida, porque él mismo está advirtiendo de que esos son van a analizar pues las similitudes que hay en todas las sociedades, ¿no? Y también los sentimientos de probidad referidos a los delitos contra la propiedad. ¿Sí? Va a hablar también del delincuente natural, y acá aplica ya el término de enemigo de la sociedad y plantea ejecutar o desaparecer, ya sea desterrarlo de la sociedad, porque es necesaria para prevenir o cuidar al Estado, ¿no? Entonces, vamos a ver que la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que los tres autores eh, van a destacar, o bueno, van a tener en común como un postulado fundamental del positivismo, es la observación y la experiencia a la cual se puede llegar a través de ella, ¿no? Entonces empieza pues la etapa científica de la criminología, eh, donde también se habla de factores que van a influir en el delincuente, ¿no? Como lo ha hecho Ferri al hablar de el ambiente en el que se desarrolla, el, eh, y también las personas con las que se va a rodear, ¿no? O sea, personas delincuentes van a crear a nuevos delincuentes. Entonces, asimismo, como el positivismo se ha desarrollado justamente por la influencia de las ciencias naturales o del auge de las ciencias naturales,
pues se caracteriza por su método inductivo y la indagación a la ciencia, a diferencia pues de la escuela clásica. Entonces va a buscar la investigación que justifique la aplicación a la ciencia penal, a que se vayan a aplicar penas en atención a un estudio que se ha hecho. Ya no una pena simplemente por generalidad de pena, ¿no? Sino vamos a hablar de qué delincuente necesita qué tipo de pena diferente. Entonces, voy a hablar un poquito de cómo es que, vamos a ver como los puntos de coincidencias que tienen o los puntos resaltantes de esta escuela o en común, como es considerar que el castigo que se va a aplicar va a ser por el principio de defensa social, que debe estar pues siempre en atención a el estado peligroso y no a la gravedad objetiva de la información, o sea, ajustada siempre y proporcional al peligro, ¿no? El estado de peligroso. Bueno, el método inductivo y experimental, que es el que se aplicó, eh, el delito es considerado como una consecuencia o un síntoma, porque esas personas son consideradas enfermas, pero ese síntoma va a ser el que sea considerado como el estado de peligrosidad que tiene esa persona, ese delincuente. Asimismo, también se ha considerado a la pena como una medida de defensa de defensa de la sociedad, del Estado, para la reforma de los infractores que se encuentren pues redactados o también considerar la segregación, como indicamos antes, de las personas que no puedan ser corregidas. Entonces, como va a ser más difícil o como ya se vio que en anterior escuela no se ha disminuido la criminalidad, acá se va a centrar más en la prevención, como vine explicando desde el inicio, ¿no? La prevención de los delitos antes de ver ya las sanciones, ¿no? Entonces se va a aplicar por ello las medidas de seguridad. Eso va a importar más, va a ser más relevante que las mismas penas, porque lo que se busca es evitar. Entonces, bueno, la escuela positivista, pues como ya indiqué, rechaza eh, los preceptos morales, religiosos, sino que se basa y se fundamenta en el carácter científico, considerando pues la negación del libre albedrío, porque el hombre delincuente es una persona anormal que va a presentar o va a determinarse por su biología o constitución, ¿no? Entonces, el delito se considera como un fenómeno social y natural y es em, ya está presente estado en su conducta humana, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, con lo último que dice que al importar la prevención que el castigo se va a centrar más aplicando, que es un concepto que hasta ahora tenemos, me refiero, y va a buscar, pues, lo contrario, desaparecerlos, ¿no? Entonces, en contraposición a la escuela clásica y la escuela positiva, podremos ver que si regresamos a la diapositiva tercera o cuarta,
pues, las concepciones como se desarrollan también va a hablar, pues, acá lo más importante, creo yo, de lo más resaltante es que la pena en la escuela clásica era proporcional al delito, mientras que en la escuela positiva la pena son conceptos bastante diferentes que se van a aplicar, ¿no? Mientras que también digo, acá más importante es la prevención, las medidas de seguridad, y espero que me hayan entendido y me gustaría pues escuchar sus dudas, preguntas, observaciones para que podamos conseguir esta posición. Gracias. Bianca, Wendy. Chicos, buenas noches. De esta manera también comenzaremos con la ronda de comentarios, preguntas que se pudieran formular a raíz de esta magnífica ponencia. Cualquier persona que esté presta a tener algún comentario y que es de la ponencia es libre de levantar su mano y consultar. Bianca, discúlpame, que te interrumpa. Había una noticia que te pasé para, no sé si la puedes poner. Sí, a ver, perdón un segundo. Una ronda de preguntas. Resalta, dame un momento, es que perdí tu chat. Un segundo, ahorita lo proyecto. La noticia que ahorita la va a poner Blanca en pantalla es de mayo de este año, con atención a las modificaciones de leyes que se aplican en migraciones. Entonces, voy a poner una. ¿Me confirman que se visualiza, por favor? Entonces, lo que se está viendo es que creo que te he pasado la crítica más o menos. ¿Es correcta la noticia? Esa es la que me enviaste. Sí, de ahí no más podría pasar. Lo que se está viendo, la noticia, esta crítica va en atención a que una ley en mayo, bueno, en febrero, donde el Congreso aprobó una ley que penalizaba de manera de multa a los peruanos que alquilen viviendas a los migrantes que estén de manera irregular en el país, ¿no? Entonces, critica el, el hecho de que se les brinde esta vivienda y le facilite el estadía en el país. Pero esto atención a qué. A que como ya sabemos, el problema que se tiene con dentro de la seguridad ciudadana, migrantes de Venezuela, ¿no? O sea, el problema que se tiene con los chamos. Entonces, hoy en día ese es nuestro problema, ese es la peligrosidad se va a de los venezolanos en el país, ¿no? Entonces, nuevamente aplicamos lo mismo del hombroso, lo mismo del hombroso más que venimos a ver que si es venezolano, que si es centroamericano, que si tiene barba, que si tiene pinta de chamo, me puede matar, ¿no?
Consideramos a los venezolanos como delincuentes, al igual como consideramos en algún momento a los colombianos. eh, y empezamos a hacer, o sea, empezamos a considerar como sociedad que estas personas son tan peligrosas para nosotros que empezamos a poner leyes que empiecen a restringir su estancia aquí. ¿Qué piden las personas o cuál fue el sentimiento que se dio en las noticias para las elecciones de alcaldía y las presidenciales anteriores? No crearon una criminología, aplicando la criminología mediática, no crearon toda una ola de que no se habló de los problemas sociales, de educación, de salud, de agua, de la falta de agua que hay en Lima, de los problemas de baja educación, de que el MINSA está vacío, de que no tiene una inyección, sino que todo se centró en la delincuencia y todo se centró en que quieren leyes para expulsar a las personas venezolanas de este país, que se limite su ingreso, que se restrinja su ingreso, que se les expulse, que creen nuevas leyes para que los voten, porque parece ser que el único problema que tiene Perú es la migración, ¿no? La delincuencia, es lo único que tenemos. Después de eso, Perú está perfecto. Entonces, nuevamente creamos o seguimos aplicando estos conceptos de peligrosidad, del impacto que va a tener toda una producción de unas noticias que salen 24/7, del enemigo que se tiene en este país, ¿no? Los venezolanos. Entonces, recordarles para algunos que antes de que los venezolanos vengan eran los colombianos, sicarios, y mucho antes eran las personas de Chiclayo, de Trujillo, que eran sicarios, ¿no? Entonces siempre se crean estos enemigos de la sociedad y siempre, o bueno, lo que vemos, ¿no? No, esperamos que no sea un siempre, pero lo que vemos que resulta ser acá en el país es crear enemigos que tienen nombre, que tienen rostro, que tienen cualidades, y se va a buscar que acabarlos, que detenerlos, que erradicarlos, que castigarlos, expulsarlos. O sea, seguimos bajo esta mirada lombrosiana, que porque son venezolanos, entonces todos son peligrosos, porque tienen esta característica en común, todos son peligrosos. Que nuevamente tocamos eh, hablamos nuevamente del positivismo, indicando que hay personas que tienen características, que pertenecen a un grupo establecido y específico, y por eso van a ser personas que nos van a llevar a ser consideradas como enemigos, como peligrosos, y que se debe aplicar medidas contra ellos, ¿no? Linda creo que quería hablar al respecto, levantó la mano. Sí, bueno, quería dar un pequeño comentario, Eli. En principio, felicitarte por la exposición y agradecer la audiencia del día de hoy. El tema que has traído a colación hoy es importante dentro de lo que poco a poco vamos dándole un poco más de sentido, que es el módulo de criminología. ¿Por qué? Como bien lo señalaste, y creo que ha quedado de forma transversal a lo largo de la exposición, es la dinámica esta de pensar que existe un individuo que tiene características de anormalidad y que en función de esas características de anormalidad, que normalmente son las características de la población más segregada o de la población que ha sido históricamente relegada, se fundamenta la idea de delito, la idea de delincuente desde el positivismo criminológico. Y eso es lo que observo cuando traes la noticia del día de hoy para hablarnos de este concepto de anormalidad y normalidad y cómo desde esa lógica se construye una idea de peligrosidad, ¿no? Sin embargo, me parece, y justamente aquí va el comentario,
El positivismo criminológico es importante en tanto inaugura lo que conocemos como criminología en la actualidad, ¿no? Las sesiones pasadas, las 2 sesiones que tuvimos, hablamos de iluminismo penal, de racionalidad penal moderna, de justamente la comparación que hizo Elizabeth hace un momento, cuando nos habló de la época de la Ilustración, de la racionalidad y todo eso. Y el positivismo lo que nos trae justamente es como si el iluminismo penal nos haya dado el punto de partida para decir, existe un sistema penal, existe el poder punitivo, existe delito, porque existe delito y el Estado lo va a castigar. Y el positivismo criminológico ya se apertura un poco más al decir, existe una disciplina que va a estudiar lo que es el delito, pero ya no el delito en su entidad abstracta, como lo explicó Elizabeth, sino el delito en su entidad más concreta. El delito visto desde el delincuente, desde las características psíquicas, desde las características sobre todo biológicas de este individuo y haciendo sobre todo y por sobre todo una separación bastante tajante entre aquellos que son delincuentes y aquellos que no son. Y normalmente los que son delincuentes son los anormales. Y aquí viene el contexto, ¿no? El que mencionó Elizabeth. El contexto que nos trae justamente esto de esta idea sobre el delito, sobre el delincuente, surge después de la revolución industrial, bueno, en plena revolución industrial, disculpen, y justamente quienes eran los etiquetados como delincuentes eran las personas que pertenecían a las clases sociales más bajas, las personas que regularmente no eran las que tenían el poder económico, político y cultural dentro de la Europa del siglo XVIII, y ellos eran los que regularmente eran los encerrados en aquel momento, ¿no? Para ser estudiados, para que les midan la cabeza, para que les midan el cuerpo, para que puedan ver de qué forma piensan o cómo son, ¿no? Y es justamente lo que explica Elizabeth. Ahora, ya para terminar, ¿por qué hacemos esto el día de hoy? ¿Por qué es importante para abogados? A mi juicio, y es justamente lo que ha destacado Elizabeth a lo largo de la exposición, es que el positivismo criminológico nos trae la idea de criminología, una ciencia que existe y que estudia el delito y el delincuente, pero el positivismo también nos trae cosas que hasta ahorita siguen estando vigentes en nuestra forma de pensar el delito ahora. Y es esto de la idea de anormalidad, de que el delincuente es un sujeto anormal, de que el delincuente, por ser un sujeto anormal, puede ser un monstruo y que esta lógica de monstruosidad encierra para nosotros, los buenos, un peligrosismo, algo que se debe neutralizar, algo que se debe encerrar. Es justamente este positivismo, esta idea del positivismo, la que sigue estando sigue existiendo, ¿no? En los medios de comunicación, como mencionaba Elizabeth, con la criminología mediática, en lo que hacen las instituciones para poder tratar a los delincuentes al interior de penales o de centros juveniles, ¿no? Esta lógica del positivismo, neopositivismo, el de pensar que el individuo no se puede rehabilitar o resocializar porque es un individuo anormal y que no va a poder ser normal, así se le haga todo tipo de tratamiento. Esa es la herencia del positivismo criminológico. Es lo que podría quedar. Igual no es solo esto, pero es algo que se tendría que tener en cuenta a la hora de abordar en principio lo que sería el positivismo criminológico. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, Linda. ¿Alguien más quiere opinar o que tenga alguna pregunta? No sé si se me escucha. Sí, bien. Ok, gracias. Bueno, justamente quería hacer un comentario en base a lo que Linda dijo, porque lo que yo creo es que el positivismo nunca va a desaparecer, ¿no? O sea, como entendemos el positivismo criminológico, porque creo que por un lado
crea cómo entendemos a la criminología y a su vez la condena. Es decir, sirve para que nosotros problematicemos de alguna manera las bases epistémicas de la criminología como tal, pero y a su vez creo que nos condena porque es funcional al funcionamiento del sistema, ¿no? De un sistema político y de un sistema económico, etcétera, etcétera. Y, y creo que lo que quisiera decir es, bueno, es sobre todo eso, es decir, la condena que tenemos y que se puede expresar, por ejemplo, en el encarcelamiento masivo. Hay un libro de Michelle Alexander, El color de la justicia, donde ella, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ella problematiza el Jim Crow, problematiza después las guetos y luego habla sobre el encarcelamiento masivo, y eso primigeniamente empieza con la esclavitud, y se puede observar cómo siempre se encuentra una forma de excluir a la otredad, ¿no? A esa normalidad que tú como Linda han comentado. Entonces, creo que siempre lo que el sistema hace es reproducir esa exclusión, y, y no sé de qué manera podríamos, por así decirlo, acabar con el positivismo criminológico, porque creo que tendríamos que destruir el funcionamiento de las cosas, ¿no? Tendríamos que, no es que sea abolicionista propiamente, pero tal vez sí, o sea, eh, como dice Maxi Postay, abolir la cultura represiva. Creo que no estoy necesariamente de acuerdo con lo que él dice, eh, pero creo que sienta las bases para que nosotros formemos categorías no a partir de la exclusión, sino a partir de una convivencia más comunitaria. Ese era mi comentario. Gracias, Wendy. Muy interesante lo que nos estás explicando, ¿no? O sea, se puede ver que eh, siempre va a haber estos vestigios del del positivismo criminológico, tanto en las medidas que se tomen o las políticas de Estado, ¿no? Y como dices, esto se encuentra todavía, existen vestigios normativos y es algo muy difícil de eliminar, como dices, ¿no? Y como siempre, o siempre es el sentido que llega en cada clase que tenemos, que parece ser que para poder el, cambiar en sí todo el aparato legal que está basado en principios, en miradas, en posiciones que siempre van a o que han sido formadas con estas visiones, como dice Wendy, que consideran a un paradigma de sujeto y a todas las autoridades como grupos a los cuales se tiene que eliminar, ¿no? Entonces parece ser que la única manera de cambiar todo ello es llevándonos de encuentro a toda la estructura que está formada. Y eso, pues, no es que promovamos ello, ¿no? Sino que es, como dice Wendy, no es que quiera ser abolicionista, ¿no? Pero parece ser que por ahí va el camino. O es hasta ahora la única mirada que tenemos, ¿no? De siempre que analizamos algo, nos damos cuenta, o sea, algo de criminología, algo de las leyes, algo de lo que se aplica actualmente en este país, nos damos cuenta de que están diseñadas, hechas, pues, con una mirada nada general, una mirada en la que no abarcan las necesidades de las minorías, de los diferentes, de los otros, y bueno, llegamos a estas conclusiones de que hay que cambiarlo todo, o de cierta manera, pues, ir adaptando, aplicando formas para que pueda ser mirada estas necesidades de los otros, ¿no? Gracias, Wendy. Estimada Elizabeth, la siguiente persona en tomar la palabra sería la doctora Cecilia Toro. Tiene abierto el micrófono para dar sus comentarios.
¿Se encuentra presente? ¿Puede abrir su micrófono, estimada doctora? Hola, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, gracias a Eli por la exposición, que siempre es tan oportuno hablar de estas cuestiones. Sobre todo pensando que aquí en Argentina estamos en plenas elecciones presidenciales, preelecciones presidenciales. Serían como las previas en realidad, y a la elección general presidencial que va a ser en el mes de noviembre. Es una interna abierta partidaria en la que participa todo el país. Y asusta mucho saber que la derecha más bochornosa, la que propugna este positivismo criminológico ahora en pleno siglo XXI, aparentemente es la que va a ganar en el mes de noviembre. Por lo menos es lo que se anticipan con estas elecciones primarias y obligatorias. Entonces, ¿cuán actual es el tema que ha traído Eli para esta noche, ¿no? Porque esto que se perfila aquí en el sur, lamentablemente, es este giro hacia la derecha que tanto veníamos temiendo hace tanto tiempo ya. Entonces, no es nada histórico lo que está planteando, porque es lo que propone esta derecha bochornosa, ¿no? Y esto hay que pensarlo en clave colonial. Un colonialismo que no dejamos de abandonar, porque si pensamos también que existen estos microcolonialismos a través de los sistemas de encierro, no dejan de ser estas microcolonialidades del siglo XXI, ¿no? O sea, la cárcel sigue siendo una microcolonialidad. Donde se depositan, como siempre, a los que están excluidos al otro o a la otra, al que está sentado ahí en la silla del acusado, de la acusada, no por lo que hizo, sino por lo que es, ¿no? Es el pibe de la Villa Miseria, es el pibe de ahí en Lima, no me acuerdo cómo se llaman a los muchachitos que delinquen, pero que pertenecen a determinados puntos de la ciudad. Repensarnos como
de repensarnos y de repensar cómo deconstruir esta clave en la que se insertan los sistemas represivos, puntualmente el penal, a través del punitivismo criminológico en este caso. Y creo que vivimos momentos históricos claves, ¿no? de inflexión. A mí puntualmente me interpela esta noche este tema, en pensar en cómo vamos a oponer resistencia a esto que se nos viene a través de esta derecha recalcitrante puntualmente en mi país, y que creo que Argentina lamentablemente va a ser un faro no de luz, sino un faro apagado de oscuridad, porque creo que es lo que lamentablemente se nos viene. Lo pienso también en nuestros pueblos originarios, ¿no? En clave de nuestros pueblos originarios, que también aquí en Argentina están viviendo una segregación horrorosa, con la expropiación de sus tierras, con la mega minería, con el extractivismo horroroso, con el racismo y con la misoginia y el patriarcado, que se traduce en la exclusión de nuestras comunidades originarias y preexistentes en nuestro país en particular. Y esto se proyecta horrorosamente sobre toda Latinoamérica. Estoy viendo lo que está pasando en Ecuador, estoy viendo lo que sigue pasando en Colombia, estoy viendo lo que pasa en Chile. Se vienen tiempos muy duros, durísimos. Entonces, de nuevo, volver siempre a Foucault y a esta frase tan maravillosa de donde hay poder hay resistencia, pero no pensarla en clave positiva, en términos de positividad, en términos de optimismo, en decir, bueno, vamos a resistir al poder, sino en cómo deconstruimos ese poder, ¿no? No pensar en, bueno, vamos a resistir, entonces, no en clave marxista, sino en clave Foucaultiana. ¿Cómo podemos pensar en deconstruir ese poder horroroso? Y bueno, yo no soy muy esperanzada, pero bueno, creo que se vienen esos tiempos, ¿no? de resistencia, duros, pero bueno, hay que resistir, es la única que nos queda. Y parece que el otro día empezaba una clase diciendo que, hablando puntualmente de lo ocurriendo en una provincia vecina a la mía, en Jujuy, hoy cuando tenemos a nuestros pueblos originarios en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, frente a la Corte Suprema de Justicia, reclamando por derechos que están reconocidos en la Constitución, me pregunto dónde está la democracia. Y empezaba esa clase en Jujuy, diciendo que la historia de los pueblos es la historia de su resistencia, nunca de sus triunfos. Entonces, bueno, creo que es más que actual lo que nos trae Eli esta noche, así que lo agradezco, y que creo que tenemos que seguir resistiendo, deconstruyendo la historia, a ver si algún día, lo veo muy lejano, pero bueno, tal vez algún día la historia de nuestros pueblos sea historia de la resistencia que nos llevó quizás alguna luz que nos permita vislumbrar una esperanza de triunfo, aunque parezca tan lejana. Así que bueno, eso. Gracias, Eli, por la exposición, y bueno,
esa es mi reflexión en esta noche más que oscura para nosotros. Gracias. Gracias, doctora Cecilia. La verdad es que creo que, o sea, lo considero que lo que nos ha contado y que sí fue justo teniendo en presente las elecciones, o las proyecciones que se llevan hoy, es bastante fuerte aterrizar los conceptos que se explican en una sesión con la realidad y con lo que está pasando, ¿no? Resulta aterrador ver que se encuentran vigentes estas posturas bastante antiguas que sirvieron para perseguir, para llegar, para buscar que moldear, o sea, mandar al molde a todos los diferentes, ¿no? Y como dice la doctora, qué horrible ver que estas posturas pues van a ser o son usadas de, y la postura vigente, actual, la posición política, es aquella que va en contra de pueblos originarios, aquella que va en contra de gente de escasos recursos también, de gente de los barrios. O sea, eh, aterrizar así de los temas que se pueden explicar en un taller resultan bastante buenos en lo académico y bastante triste en la realidad, ¿no? Gracias, doctora, de verdad, por su intervención. Es un gusto tenerla presente en las sesiones del taller. Siempre usted trata de acompañarnos y eso es algo que nosotros valoramos bastante, que nos haga llegar sus aportes, nos acompañe a que sigamos nosotros desarrollándonos, ¿no? Gracias, doctora Cecilia. ¿Alguien más que desee preguntar o intervenir? Sino para ir concluyendo. Me parece prudente dar un par de minutos. A lo mejor alguien se anima a brindar sus comentarios, alguna interrogante que pueda haber ocasionado la ponencia del día de hoy. Son libres de participar y abrir sus micrófonos. Listo, Bianca. Eh, Informarles que nuestra compañera Bianca, quien es encargada de moderar esta sesión, ha tenido problemas con su computadora y se ha reiniciado, ¿sí? Queremos invitar a todas las personas que se encuentran presentes para de acá a 15 días a la siguiente sesión que tenemos, que está preparada de ese taller. El tema que se va a desarrollar es psicoanálisis y crimen, ¿sí? Un tema bastante interesante que a todas luces el taller va a preparar para que pueda ser una excelente exposición y también hacerles recordar que pueden invitar a todos las personas que deseen, el acceso es libre, ¿sí? Y bueno, agradecerles por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias, la verdad, porque el taller sabe que el domingo en la noche es bastante pesado, sin embargo, aquí estamos reuniéndonos, ¿sí? Para no dejar la práctica. Muchas gracias a todos, a todas, y los esperamos la próxima sesión, por favor.
Y nada, despedirme de ustedes con mucho cariño. Gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado y esperamos verlos de acá a 15 días. ¿Sí? Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Eli. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense todos.